Hace un par de días atrás salió la siguiente nota publicada en el diario La Tercera. ¿Cómo sería un tsunami en Valparaíso según la inteligencia artificial? En la nota le preguntan a ChatGPT cómo cree la inteligencia artificial que impactaría a Valparaíso este fenómeno hipotético, y después le preguntan a la inteligencia artificial de Microsoft, Bing, que genere un par de imágenes sobre este posible evento. De hecho, esta no es la primera vez que este diario ocupa a ChatGPT como una especie de fuente periodística o como un entrevistado. Entre los ejemplos que existen, así se vería el último hombre en la Tierra según una inteligencia artificial. Este es el mejor equipo de fútbol de la historia según la inteligencia artificial. Cómo se vería Santiago inundado tras las fuertes lluvias según la inteligencia artificial. Y cómo sería un terremoto con epicentro en la falla de San Ramón según la inteligencia artificial. En la nota que comentaba recién, después de preguntarle a ChatGPT cómo impactaría este tsunami, le preguntan a expertos que evalúen las respuestas que dio la inteligencia artificial y que digan su propia opinión. Como es de esperar, los expertos están muy en desacuerdo. Por ejemplo, Rodrigo Cienfuegos, un profesor de Ingeniería Hidráulica y Ambiental en la Universidad Católica, dice: me parece fuera de realidad, parecen olas de marejadas que se generan con el viento, que son muy diferentes a las inundaciones que puede generar un tsunami, que es más parecido a la crecida de un río. Otro experto, Luis Donoso, sismólogo y académico de geofísica aplicada de la UDD, comenta: lo que está simulando es un oleaje y los tsunamis no son oleajes, es un alza del medio nivel del mar. Lo primero que todo, la noticia es muy mala y muy sensacionalista. Y al final lo que dice es pura especulación. Lo que me parece interesante es que da cuenta de algo que a poco nos está pasando, cómo asumimos que lo que dice la inteligencia artificial es en realidad verdad, una opinión válida para este caso, un entrevistado cualquiera. Otro ejemplo. Hace un tiempo comenzaron a circular imágenes que había producido otra inteligencia artificial, Gemini en este caso, cuando le pidieron que generara fotos del Papa o de los fundadores de Estados Unidos. En todos estos casos, la inteligencia artificial no lograba producir imágenes que fueran parecidas a la realidad. Ya no era el Papa, sino que era una mujer de color, o le cambió la nacionalidad a los soldados de la Segunda Guerra Mundial cuando le pedía que produjera imágenes de militares alemanes en 1945. Ya sea estas simulaciones de un tsunami o de un papa que nunca ha existido, ninguna de estas imágenes son representaciones reales. Pero tampoco lo que dice la inteligencia artificial sobre un posible terremoto en Valparaíso. En ninguno de estos casos la inteligencia artificial dice algo verdadero, a pesar de que pueda sonar convincente haciéndolo. En ninguno de estos casos la inteligencia artificial deja de alucinar, como lo llaman los expertos. Estas inteligencias artificiales no conocen el mundo ni reflejan cómo el mundo realmente funciona. No lo conocen y tampoco lo entienden, a pesar de que nos puedan hacer creer lo contrario. La ilusión es confundir lo convincente que suenan con que eso sea verdad. Estas inteligencias artificiales no producen conocimiento, no pueden entregarlo porque no conocen el mundo y, como comenta Rob Honing en su artículo Práctico Inercia, el único conocimiento que estos modelos producen es sobre la composición de sus datos de entrenamiento y los métodos que ocuparon para procesarlos y organizarlos. Estos métodos no reflejan nada sobre cómo el mundo realmente funciona.